¿De qué sirve tener un firewall si todo el personal de la empresa se la pasa en las redes sociales mientras está en horario laboral? En el video anterior hicimos la instalación del PFCen desde cero. Hoy vamos a ponerlo a trabajar. Les voy a enseñar la forma más rápida y sencilla para bloquear alguna página específica y, por supuesto, redes sociales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Rojas y bueno, bienvenidos a mi canal. Si eres un apasionado de la tecnología, ciberseguridad, redes y servidores, los invito a que se unan y activen la campanita, ya que vamos a estar subiendo bastante contenido, bastante fuerte y bueno, estaré por aquí respondiendo sus dudas y dándole el mejor material posible. Sin más que, vamos a ellos, muchachos. Ok, para este laboratorio lo primero que vamos a hacer es validar si abre nuestra red social que vamos a bloquear, que es Facebook. Vamos a abrir una ventana de incógnito, que es lo mejor para que no quede nada en los DNS. Ok. Nuestra víctima va a ser la red social de Facebook. Tenemos una orden del director de TI o de nuestro superior que, bueno, están accediendo demasiado a Facebook en su tiempo laboral, mejor dicho. Y nada, hay que bloquearlo. Nosotros cumplimos órdenes. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro PFCen, que lo tenemos aquí. Fíjense, la forma, por así decirlo, más fácil y sin tener mucho problema con la inspección de certificados HTTPS y eso, es con el DNS. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Vamos a ir aquí a Service, vamos a ir a DNS Resolve, validen que esté activo el DNS Resolve, primero que nada, debería estar ya activo, si no lo activan, dejan todo igual y van hasta la parte de abajo donde dice Host Override. Le vamos a dar Add. Ok, aquí el host www, el domain facebook.com y el IP address es hacia donde queremos que se redirija, por así decirlo. Nosotros podemos poner el localhost, o sea, una página que no exista. Y aquí ponemos bloqueo de Facebook. Tiene que quedarles así. Le damos Save, le damos Apply Chain. Este video sí quiero que sea un poco más corto. El primer video nos quedó un poco largo, entonces bueno, vamos a intentar hacer este más corto. Ok, ya le dimos Apply Chain. Validamos que todo esté bien, todo sin problema. Ok, vamos a abrir entonces de nuevo otra pestaña incógnito y vamos a intentar ingresar otra vez al Facebook. Déjame aquí, seguro no, déjame volverle a dar porque a veces se queda en caché. Ok, listo. Ahí nos estamos ingresando al Facebook. Quiere decir que nuestro bloqueo sirvió. De hecho, esto puede ser para cualquier página que quieran. Lo pueden bloquear de esta forma. Esta es una forma fácil y rápida. Ojo, si quisieran hacer, por ejemplo, una whitelist, blacklist, si tendrían que instalar algún aplicativo. De hecho, el mismo PFCen los trae para que tú los puedas instalar, que es el Squid y el Squidward. Que bueno, si gustan, me pueden indicar en los comentarios y bueno, me indican y yo les puedo hacer un video. Entonces, bueno, nada, si les sirvió este contenido, denle me gusta y suscríbanse al canal que vamos a estar haciendo bastantes laboratorios de este estilo, subiendo bastante contenido. Y bueno, este es tu canal que va a ser justamente para este tema tecnológico.